Buen día, vamos a continuar con con las reglas de derivación de algunas funciones que son de las más comunes. Y de ahí ustedes pueden asociar o entenderlas de otras funciones también trigonométricas, ¿no? Y exponenciales. Entonces vamos a ver. La primera derivada es la de coseno. Sí, es una función trigonométrica. Eh, También como lo vieron en las simulaciones, pues es una función periódica, ¿no? O sea, se mantiene oscilando durante intervalos largos de tiempo, entonces dependiendo de qué valor le demos. Entonces la derivada de la función de coseno, nosotros vemos que la función es coseno de x, entonces la podemos reescribir como y es nuestro coseno de x. Y la derivada de coseno con respecto de y va a ser menos seno de x. No se les olvide el menos seno de x, ¿sale? Eso es muy importante. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Entonces en el ejemplo 1 dice encontrar la derivada de la función f de x cuando es igual a coseno de x, y la solución está dada por la derivada de coseno de x es menos seno de x. O sea, sencillito, ¿no? Prácticamente es la fórmula que vamos a utilizar para derivar la función coseno. En el caso del ejemplo 2, nosotros tenemos que la función ahora es que f de x es 5 coseno de x, o tenemos un coeficiente antes del coseno. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues tiene una propiedad que comúnmente de linealidad, que quiere decir que 5 coseno, o sea, yo derivo coseno de x normal, sería menos seno de x, y el 5 pues se mantiene multiplicando la solución, ¿sí? Si es 5 coseno de x, la derivada es menos seno de x, bueno, sería menos seno de x por 5, como se ve aquí. Entonces cuando tengamos una constante acompañando al coseno o alguna otra función, prácticamente lo que hace se mantiene, ¿no? Y la derivada se hace normal. En el ejemplo 3, dice que la función es coseno de 2x. Aquí sí necesito que pongan bastante atención, porque fíjense, tenemos coseno de 2x, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la derivada de coseno es menos seno de x, ¿no? Sería la fórmula o la regla. Pero fíjense, aquí nosotros tenemos coseno de 2x. El 2x representa el argumento, ¿sí? Ese argumento son 2x. Entonces, cuando tengamos funciones, por decir el caso de coseno, con argumento, necesitamos denominar que u es igual al argumento, o sea, 2x, lo que acompaña al coseno, ¿no? Entonces nosotros tenemos que u es 2x, ¿sí? Y la derivada de u va a ser, nosotros conocemos que la derivada de 2x es 2, ¿no? O sea, ya lo vimos en la clase anterior. Entonces la fórmula, cuando nosotros tengamos argumento, ¿no? O sea, aquí ya una función dentro del coseno, sería coseno del argumento, o sea, coseno de esa función, coseno de 2x va a ser igual a menos seno de u, ¿sí? O sea, respetando la regla que la derivada de coseno es seno, menos seno de u por du. Entonces, u es nuestro argumento y du es la derivada de ese argumento, du. Entonces, la solución va a estar dada por la derivada de coseno de u, o sea, del argumento coseno de 2x va a ser menos seno de u. ¿Quién es u? 2x. ¿Y quién es de u? Pues 2. ¿Sí? Lo ven aquí en azul y en rojo. U es en rojo y de u es en azul. Entonces quedaría menos seno 2x 2, pero vamos a tratar de poner el 2 adelante para darle un orden, menos 2 seno de 2x. Entonces pongan atención cuando tengan el argumento, ¿sí? Cuando tengan nada más una cosa así como coseno de x, pues es rápido, pero cuando tengan otra cosa distinta, que ya haya un argumento con una función cualesquiera que sea, pues sí deben de tener cuidado. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 4 dice la función f de x es igual a coseno de x cuadrada. Necesitamos determinar, fíjense, coseno es nuestra función trigonométrica, pero x cuadrada es el argumento. Entonces u en rojo es igual a x cuadrada. La derivada del argumento de x cuadrada va a ser 2x. La fórmula nos dice que es coseno de u menos seno de u por du. Fíjense,
sería menos seno. ¿Quién es u? X cuadrada. ¿Y quién es de u? 2x, ¿sale? Entonces agrupamos primero las algebraicas, que sería 2x, y luego las trigonométricas, que sería seno de x cuadrada. Entonces, ojo, siempre deben determinar quién es el argumento u y su derivada para poder acceder a la solución, ¿sí? En el caso, fíjense, en el ejemplo 5 de la función coseno, dice que es 5 coseno de raíz de x. Entonces necesitamos determinar 5, ya sabemos qué pasa, ¿no? O sea, se mantiene, ¿no? Ahí coseno, pues ya sabemos que la derivada es menos seno de la función. Entonces aquí el argumento es raíz de x. Entonces en la clase anterior vimos que u, x, la raíz de x es a la 1 medio. Entonces la derivada de u va a ser 1 medio x a la menos 1 medio, ¿sí? O sea, 1 menos 1 medio, que diga menos 1 medio menos, sí, sería x a la menos 1 medio, 1 medio menos 1. Entonces aquí les queda x menos 1 medio. Esta es la derivada, ya la habíamos visto. Yo la puedo reagrupar o la puedo poner en el denominador, 2x a la 1 medio, y sería 1, 2 sobre raíz de x, ¿sí? Entonces u es mi argumento y de u es la derivada de ese argumento. Entonces nosotros sabemos que la derivada de coseno de u es menos seno. U, ¿quién es u? X a la 1 medio, que es igual a x a la raíz, el que diga la raíz de x, ¿no? Y de u es lo que nos quedó aquí, ¿sí? La solución de du en azul sería 1 sobre 2 raíz de x. Entonces agrupamos menos 1 sobre 2 raíz de x, o sea, al inicio la algebraica y luego seno de raíz de x. Entonces deben de poner mucha atención en cuál es su argumento. Eso es en el caso de coseno. En el caso de seno, otra función periódica y trigonométrica muy popular, ¿no? Porque son de las más usadas en la vida diaria, en la vida cotidiana, junto con el coseno. Entonces fíjense, tenemos que seno es la función x, o y es igual a seno de x. La derivada de seno es coseno positivo, aquí no se confundan. Seno de x, la derivada, seno de x es coseno de x, ¿sí? Entonces en el primer ejemplo dice encontrar coseno de x y la derivada, aquí me equivoqué, pero la derivada de, bueno, no está bien, la derivada de, aquí es la derivada de seno, me equivoqué. Entonces, pues la derivada de seno va a ser coseno de x, ¿sí? Derivada de seno es coseno de x. Entonces, fíjense, en el ejemplo 2 sería 5 por seno de x, la derivada de eso, tenemos derivada de 5 por seno de x, sería la derivada de coseno, derivada de seno de x es coseno por el 5, ¿sí? Cuando tenemos la constante ahí se queda. Y en el ejemplo 3 sería muy similar a lo que vimos con la función coseno, pero ahora con seno. ¿Quién es la derivada de seno de 2x? Necesitamos determinar u. ¿Quién es u? El argumento es 2x, de u es 2, la derivada de 2x es 2. Entonces ahora nuestra fórmula es seno de u, o sea, la seno del argumento es coseno de u en rojo, 2x, por de u, que es 2 en azul, y lo acomodamos aquí y al final nos queda 2 coseno de 2x, ¿sí? En el caso de la función seno es igual, fx es igual a seno de x cuadrada, igual determinamos u y quién es de u. U es x cuadrada en rojo, de u es 2x, y la fórmula de seno de u es coseno de u por du. Agrupamos u, x cuadrada por du, y reacomodamos en la última parte, en 80 en 80. En el caso de 5 seno de raíz de x, pues sabemos que el argumento es x a la 1 medio, y du va a ser 1 medio x a la menos 1 medio, que esto ya lo habíamos hecho. Entonces la solución va a ser seno. Aquí me faltó el 5, sería 5 coseno de 1 sobre 2 raíz de x, coseno de raíz de x. Entonces aquí acuérdense, ojo, aquí va el 5, aquí. En el caso del exponencial, fíjense, otra de las funciones más conocidas es la exponencial, ¿no? Entonces la exponencial es c a la x. Entonces la derivada, una cosa particular que tiene la exponencial es que su derivada sigue siendo la misma. Cuando el argumento, o sea, x,
cuando es e a la x, ¿sí? Es una cosa que tiene. Entonces la derivada de e a la x es e a la x, ¿sí? Entonces, de ahí vamos a ver qué pasa. Si yo tengo 5e a la x, pues va a ser 5e a la x, ¿no? En el caso 3 de la exponencial sería e a la 2x. Bueno, aquí cambia, porque aquí sí tenemos un argumento, ¿no? Tenemos 2x. U es 2x, en el argumento 2x, y du va a ser 2. Es prácticamente lo que habíamos visto con las trigonométricas. Entonces la derivada de cuando tengamos argumento sería e a la u, la derivada va a ser e a la u, derivada de u, ¿sí? Esa sería la derivada. Entonces aquí tendríamos e a la u sería 2x por 2, que es de u. Lo reacomodamos, queda 2 sobre a la 2x. En el caso de la x cuadrada ya se la saben. El argumento es x cuadrada, 2x, e a la u por du sería la derivada. Entonces aquí sería e a la x cuadrada por du, son 2x, y lo reacomodamos. Entonces la idea de estos tipos de funciones es que ubiquen la fórmula, en el caso de coseno, seno y del exponencial, y quién es después, quién es el argumento, ¿no? Eso es lo interesante de esto. Lo mismo sucede para algunas otras funciones como la tangente o la cotangente y algunas otras trigonométricas, pero es la misma base. Entonces les dejo el video.